Cruz, cruz, obra de Dios, tú que quitas penas y tristezas, cruz, oh cruz, inmensa y bella cruz, cruz, obra de Dios. Tú que quitas penas y tristezas, luz, oh cruz inmensa y bella. Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bien. También quiero dar un saludo a los que nos están escuchando, están participando vía online, sea por YouTube o por Zoom. Ayer no nos comenté que durante el tiempo de las tríadas, cuando comentamos en grupos de 3 la palabra, pues los que estáis en virtual, que evidentemente no podéis hacer tríadas con más amigos del desierto, pues simplemente pues tenéis un tiempo para reflexionar sobre el par de cuestiones que lanzaré al final de esta intervención, ¿no? Esta exposición de hoy, Viernes Santo, la he titulado, como se anunciaba, Arquetipos ante el dolor, o si queréis, quizás con más rigor, Posibilidades existenciales ante el dolor. Hoy vamos a celebrar un hombre que muere, un hombre que es flagelado, y podemos poner nuestra mirada en ese hombre, o podemos poner nuestra mirada sencillamente en los hombres y mujeres flagelados que conocemos y que están azotados por la enfermedad, por la depresión, por el hambre, por tantas cosas, ¿no?, que nos afligen, ¿no? Y la pregunta que vamos a formularnos es no tanto ¿por qué? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? Sino ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Y por tanto, esta exposición quiere partir de la pregunta que ayer Rafa Castellano formulaba, ¿no?, a raíz de una persona cercana a él que decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante esta situación? ¿No? Y quizás esta pregunta, ¿qué podemos hacer?, pues es una pregunta que ya está condicionada, porque a lo mejor, es lo que vamos a ir viendo, no se trata de hacer. A lo mejor no se trata de hacer, que nosotros queremos hacer, pero a lo mejor no se trata de eso. El Evangelio nos da 4 posibles respuestas a esta pregunta: ¿qué podemos hacer? Y estoy seguro de que de un modo u otro todos nosotros nos vamos a sentir identificados con una u otra, o 2, o 3, o incluso las 4 de estas posibilidades existenciales, ¿no? Y sería muy bueno ver por qué nos identificamos con una u otra, y sobre todo qué podemos hacer para liberarnos de aquellas identificaciones que no son constructivas y, por el contrario, pues echarnos de cabeza las que son más constructivas, ¿no? Esas posibilidades son en esencia 4. La primera, Pilato; la segunda, Judas; la tercera, Pedro; y la cuarta, María de Nazaret. Estos 4 personajes tuvieron que ver muy de cerca con la pasión y muerte de Jesús, y los 4 asumieron unas actitudes ante el dolor de esa persona, que ya se llamó Jesús, muy diferentes. Entonces vamos a ver juntos si nosotros, ante el dolor que nos toca atravesar o que vemos a nuestro alrededor, somos Pilato, somos Judas, somos Pedro o somos María. Y me gustaría también, si luego me olvido me lo recordáis, hacer una correlación entre estos personajes y nuestra práctica meditativa. Porque también en nuestra práctica meditativa, también en las sentadas, podemos ser Pilato, podemos ser Judas,
podemos ser Pedro o podemos ser María. Es decir, vamos a hacer esta parábola de la meditación a partir de la pasión de Cristo, que puede ser muy revelador, muy revelador. Y sin más preámbulo, pues vamos con la primera posibilidad, que es la de Pilato, que evidentemente es de las cuatro, yo creo que claramente la peor, ¿no? De Pilato, lo primero que he escrito en mis apuntes es que Pilato no ha leído Escuchar para ser. Escuchar para ser es este último libro que hemos publicado en Amigos del Desierto, de las obras completas de nuestro maestro, Yalix, donde habla de las condiciones básicas para que pueda haber una escucha, que es un libro que estamos trabajando en los foros de Amigos del Desierto, y si no lo conocéis, os lo recomiendo vivamente porque creo que no he encontrado una escuela de escucha mejor que ese libro, ¿no? ¿Por qué digo que no ha leído Escuchar para ser? Porque en realidad no escucha en absoluto lo que Jesús le está diciendo. O la situación, no se hace cargo de la situación. Hace como si escucha. Está interpretando el papel de juez, pero es un actor, es un impostor. Es decir, no se mete en el asunto. ¿Por qué? Porque está en la mente. O sea, Pilato representa la mente. La mente lo que hace es juzgar. Juzgar desde fuera. Y por eso este juicio de Jesús, que hoy estamos celebrando precisamente Viernes Santo, es muy elocuente porque quizás sea exactamente lo que sucede en nosotros cuando meditamos. O sea, nosotros nos sometemos a nosotros mismos cuando nos sentamos a un juicio. Siempre que decimos qué mal medito, nos estamos juzgando, estamos siendo Pilatos. Es decir, que nuestra mente lo que más se parece es a un tribunal en el que nosotros somos el juez y nosotros somos la víctima. O sea, Pilatos es la mente. ¿Y qué enjuicia la mente? El cuerpo dolorido y pasional. Es decir, la mente no entiende el cuerpo. ¿Qué significa que no se haga cargo de la realidad? La mente no se haga cargo de la realidad. Que no ve que lo que tiene ante él es sencillamente un hombre. Cuando nuestra mente nos dice en la meditación, no sé meditar, esto no es para mí, no vemos lo que somos, un hombre, una persona. Es decir, eso que dice Pilatos a la muchedumbre, a las turbas, ecce homo, este es el hombre, es lo que tenía que haberse dicho a sí mismo, este es el hombre, hazte cargo. Y es lo que en definitiva nosotros decimos al misterio de Dios o nos decimos a nosotros mismos cuando nos sentamos a meditar, este es el hombre, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Ahí lo tienes, Pilato. Pilato decía antes que es un actor, que es un intérprete, porque en este juicio formula dos preguntas. Primero, ¿qué es la verdad? Y segundo, ¿eres tú rey? Es decir, una pregunta filosófica, metafísica, ¿qué es la verdad? Y una pregunta política, ¿eres tú rey? Es evidente que Pilato no tiene ningún interés especulativo o metafísico. O sea, no cree que ese hombre le vaya a dar una teoría interesante sobre la verdad. Y desde luego mucho menos cree que ese despojo humano va a ser el rey. Es decir, que son preguntas falsas. Son preguntas que no están motivadas por un deseo verdadero de encontrar una respuesta. Son preguntas retóricas. Y por tanto, como preguntas retóricas que no nacen del corazón ni de la necesidad, no merecen una respuesta. Entonces, todas nuestras preguntas teológicas que no nazcan de lo profundo del corazón no merecen una respuesta.
O sea, cuando tú dices ¿qué es la verdad? ¿Te lo estás preguntando realmente? ¿Cuánto de ti mismo inviertes en esa pregunta? Precisamente nos sentamos a meditar con nuestra verdad y para ver nuestra verdad. Pero como la verdad no nos gusta ni nos interesa, decimos yo no sirvo para meditar. Nos sentamos para descubrir que somos reyes, que esa es nuestra naturaleza original, pero nos cuesta descubrirlo. Así que creo que nuestro problema es que nos hacemos falsas preguntas. Es decir, que estamos interpretando. Nuestro problema es que estamos interpretando porque nos están grabando para YouTube. Es decir, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos últimamente? Lo que más hacemos últimamente los seres humanos es hacernos selfies. Es decir, vivimos en un permanente tribunal, exponiéndonos. Es decir, continuamente estamos haciéndonos selfies diciendo, ecce homo, este soy yo, mirad qué feliz soy. Nos hacemos selfies para mostrar al mundo que somos muy felices. Pero nadie se lo cree. Y por eso seguimos haciendo más y más y más, a ver si alguna vez alguien se lo cree. Pero todos saben, porque todos hacemos selfies, que esas sonrisas son falsas. Es decir, que todo es una pantomima, que es un juicio de mentira. ¿Por qué decía que Pilato no ha leído Escuchar para ser? Porque cuando escuchamos, pues normalmente tenemos 4 o 5 tipos de respuesta. Por ejemplo, alguien te dice, estoy triste. Primera respuesta que solemos dar generalizadora. Todos estamos tristes. Respuesta ya no generalizadora, sino moralizadora. Alguien te dice, estoy triste, y tú le respondes, no deberías estar triste, porque tienes una mujer que te quiere mucho y unos hijos estupendos y un trabajo magnífico. No debes estar, tú tienes que estar contento. Respuesta moralizadora. Respuesta indagadora, que tampoco es la adecuada. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Respuesta especulativa. Estoy triste. Sí, la tristeza es un estado de ánimo que sucede cuando... Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que además de no leer a Yalix, Pilato tampoco conoció a Carl Rogers. Es decir, no sabía reflejar, no sabía devolver, no sabía acoger lo que se le estaba dando, lo que estaba viviendo, sin cargarlo con lo suyo. Es decir, vive en la cabeza. Tengo escrito aquí en mis apuntes, he dudado si decirlo, es un puto intelectual. Es decir, vive con ideas preconcebidas y con todos los temores que esas ideas preconcebidas generan. En realidad, ni siquiera le brinda a Jesús un juicio, sino un simple prejuicio. Si al menos juzgara, Jesús ya ha sido juzgado antes de que comience esa pantomima, que es el juicio. Así que todo es falso, todo es un decorado, y por eso mismo, en medio de esa falsedad, refulge de manera especial la verdad y la belleza. Es decir, que al final Jesús, sin decir nada, le está juzgando a Pilato, está poniendo en evidencia pues su estupidez. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues Jesús es
el hombre, que se presenta desnudo, sin nada. Jesús es el ajusticiado. Jesús es el dead man walking, el hombre en el corredor de la muerte. Y los demás que están ahí presentes están ávidos mirando qué va a suceder. Fijaros que la curiosidad de quien está ahí presente viendo qué va a suceder con ese ajusticiado es insaciable, quiere más, mientras que la verdadera contemplación apacigua y templa, no busca más, sino que tiene suficiente con lo que se le ofrece. Fijaros que todos en ese tribunal están llenos de expectativas, a ver qué dice Jesús, a ver qué hace, a ver cómo se defiende, a ver si le da una lección a Pilato, a ver si la recibe, que son todas las hipótesis con las que nosotros solemos torturarnos, con las que nuestra mente nos tortura habitualmente. Creo que no es una expectativa muy halagüeña la que voy a abrir, pero creo que todos somos Pilato. Es decir, todos estamos en ese juicio todo el rato. Dicho desde la parábola de la meditación, que sabemos que Yalix hablaba de un núcleo de luz, que es nuestra identidad más profunda, un territorio sombrío que lo rodea, que es el inconsciente, y un envoltorio que rodea ese territorio sombrío y que hemos de romper para atravesar el territorio sombrío y llegar a nuestro núcleo de luz. La meditación es eso, ¿no? Bueno, pues en esta parábola de la meditación, en la pasión, Pilato está rompiendo el envoltorio. No lo ha roto, está haciendo como si rompe el envoltorio. Es decir, se queda en la superficie. No entra. No participa. ¿No? Da vueltas y vueltas, pero no entra en el territorio sombrío. No se hace cargo de lo que está pasando. No quiere saber nada de hombres heridos, de la herida que es el hombre. Esta sería la primera posibilidad. La segunda posibilidad existencial es Judas. Judas sí que entra al territorio sombrío. Su drama no es solamente que entra al territorio sombrío de la meditación, es decir, a la oscuridad, sino que su drama es que no sabe salir. No sabe salir de la oscuridad, no sabe salir del territorio sombrío. No sabe ir hacia adelante, hacia la luz, ni tampoco puede ya volver hacia atrás, no puede quedarse en la superficie, porque se ha dejado atrapar por la sombra. O sea, tantas veces nosotros también no somos capaces ya de volver atrás a la superficie cuando vivíamos en la pura diversión, en el puro entretenimiento, porque nos hemos dejado atrapar ya por lo oscuro. Entonces estamos deprimidos, estamos ansiosos, estamos mal. O sea, me gustaría que nos preguntáramos en esta mañana, o sea, ¿por qué Judas está ahí? ¿No? O sea, ¿por qué Judas tiene este final tan sórdido, ¿no? Que se suicida? ¿Cuál es el verdadero problema de Judas? Porque a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que también ese es muchas veces nuestro problema. ¿No? Pues el problema de Judas no es otro que el ideal, o si queréis, la ilusión, ¿no? Él se había hecho a la idea de que ese hombre que tenía iba a ser el Mesías, y como ese hombre que tenía delante de él, que es Jesús, no responde a su idea de lo que tenía que ser el Mesías, pues se desespera. Es decir, que el problema para él empieza cuando la realidad no se ajusta a sus deseos. Y tantas veces ese es exactamente nuestro problema. La realidad va por su cuenta y como no responde a nuestras expectativas, nos sentimos mal y nos sentimos en la oscuridad. Es decir, tiene un monstruo tan grande en la cabeza que no ve la realidad, ¿no? Y por eso se precipita en la desesperación. Tengo aquí escrito en mis apuntes: ¿cuántos años hemos vivido nosotros como Judas? Es decir, sumergidos durante décadas en dolores crónicos, en insomnio, en complejos de inferioridad, en temores ancestrales, que no hemos sabido ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Judas, en mi opinión, no es un caso aislado, sino que todos somos Judas casi todo el tiempo. O mejor dicho, todo el tiempo
que no somos Pilato, somos Judas. O sea, creo que estas son nuestras dos posibilidades existenciales más habituales. O estamos fuera o estamos mal. ¿Qué significa estar mal? Porque algunos maquillan su estar mal de tal modo que hasta se creen que no están mal, ¿no? Pero ¿qué significa estar mal? Pues renunciar a creer en la vida de verdad. Instalarse en nuestro rinconcito, en nuestra mediocridad, en nuestras 4 habas contadas. Creo que casi todos hemos dejado de soñar. Es decir, hemos perdido la juventud, ignorando que la verdadera juventud se gana con los años. Es decir, creo que nos ahorcamos, como Judas que se ahorca, cada día, incluso cada minuto, pero que luego escondemos la soga. Es decir, nunca hacemos una selfie con la soga. Es decir, para que no se vea que nuestra vida ha sido un fraude o ha sido un fiasco. Solo cuando ya no podemos más, si es que llega ese día, que a veces no llega nunca, porque siempre resistimos, ¿no? Entonces mostramos nuestra soga y decimos, sí, lo admito, también yo lo he hecho mal, también he vivido muy por debajo de mis posibilidades, yo también me he frustrado y he vivido resignado. Es decir, cuánta frustración, cuánta resignación, cuánto falso conformismo, cuánto pacto con la mediocridad hay en nuestra vida. Y además revestido de madurez, como si eso fuese la madurez. O sea, quien ha dejado de creer y de soñar que es posible vivir mucho mejor, no es maduro, es escéptico. Por ejemplo, nosotros, sin ir más lejos, estamos en un grupo de buscadores que llamamos amigos del desierto, pero en verdad no busco nada. Medito todos los días. Quiero decir que hago el ritual, hago como si medito, pero en realidad no espero nada. No tengo verdadera esperanza en mí mismo. ¿Cómo voy a cambiar si no creo en mí? O sea, ¿de qué le sirve a Judas estar en el grupo de los discípulos si no es un verdadero discípulo? O sea, nosotros nos creemos muchas veces que somos buscadores porque tenemos una práctica externa, pero si la práctica no toca la interioridad, eso es una mentira. Estamos jugando a ser meditadores. Como yo me inclino ante el icono, pues ya me quedo satisfecho de que he cumplido. Pero somos la bomba. O sea, ¿ante quién te estás inclinando? Olvídate del icono. ¡Qué tontería el icono! Te estás inclinando ante tu naturaleza original. ¿Eres consciente de eso? O directamente ya no piensas. Actúas como un robot. O sea, no vengas, amigos, a jugar a ser meditador. Judas no es un caso extremo. Es un caso muy frecuente. Menuda caña, ¿no? Pues prepararos, que llega Pedro. Entonces, Pilato no rompe el envoltorio. Judas avanza un poco, pero se queda atrapado en el territorio oscuro. Vamos a ver Pedro. ¿Qué hace Pedro? ¿No? Pedro da un paso hacia adelante. Porque Pedro, al igual que Judas, entra en el territorio oscuro al negar a Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa al negar a Jesús? Que Pedro se está negando a sí mismo. Es decir, al decir que no le conozco, está negando la historia de amor y de discipulado y de amistad y de iluminación
que ha descubierto con Jesús. Es decir, está negando su propio pasado. Es como cuando nosotros nos divorciamos, por ejemplo, ¿no? Y después de 20 años de matrimonio, como no soportamos nuestra incoherencia, decimos, es que nunca estuve enamorado, nunca la amé. Es decir, negamos nuestro pasado. No, no es verdad el amor que sentí. Reniego de mi pasado. Tengo aquí escrito, la mentira se come a la verdad con patatas fritas. O sea, nosotros tenemos una verdad profunda, pero como vivimos en la mentira, o sea, ¿para qué meditamos? Para que salga la verdad. Y pregunto, ¿y qué hace ante esta situación de las negaciones de Pedro? ¿Qué hace la verdad? ¿Qué hace Jesús? Jesús solo hace una cosa, según dice el relato evangélico, y es mirar al mentiroso. Jesús le mira después de la tercera negación, ¿no? Basta mirar. Basta que Jesús mire a Pedro para que éste se dé cuenta de la enormidad de su traición. Entonces, dice el texto que es bellísimo, ¿no? Canta el gallo, y cuando canta el gallo, ¿qué pasa? Que Pedro se da cuenta, es decir, se despierta, se le hace la luz, se da cuenta. Meditamos en busca del canto del gallo. Meditamos en busca de ese doloroso despertar, de darnos cuenta de la enormidad de nuestra mentira. ¿Cuál es el problema de Judas? El problema de Pedro, quiero decir. Pues Pedro no corre como hace Judas y se suicida. No corre, ¿no? Sino que Pedro se da tiempo para llorar. Es decir, que lo que hace que Judas se suicide es que no se da tiempo. O sea, está presa de una emoción tan brutal que ¡guas! Se tira y acaba con todo. Entonces, si no queremos caer en la desesperación, si no queremos que el oscuro nos arrastre, hemos de apretar el botón del pause. O sea, ¿qué es lo que hace que Pedro pueda empezar a despertar, a escuchar ese canto del gallo? Pues que aprieta el pause, que no reacciona de manera rápida. Es decir, hay que darse tiempo para entrar en la luz, para darse cuenta, para despertar. Hay que darse tiempo para llorar. Llorar, purificarnos, es lo que posibilita la entrada a la luz. Es lo que nos limpia la mirada. Es decir, nos sentamos para limpiarnos y para poder ver y poder escuchar. Es decir, los cristianos nos juntamos para llorar juntos. Es decir, para dejar que nuestra emocionalidad se exprese, que salga todo. Me pregunto si nuestras comunidades son comunidades donde lo emocional sale o por el contrario se reprime. O sea, nos juntamos para soltarlo todo. Y aquí tengo algunas preguntas a lo mejor un poco incómodas, ¿no? ¿Son nuestras celebraciones litúrgicas espacios para soltar nuestras emociones o más bien para intelectualizarlas? ¿Suelta alguien algo en nuestras misas? Como máximo 50 céntimos. Es patético. O sea, no soltamos nada personal. Es decir, que nuestras celebraciones litúrgicas están muertas. Y es lógico que nadie quiera ir a los cementerios. En nuestras celebraciones litúrgicas no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay ni un gramo de emoción. Porque no hay ni un gramo de riesgo. Nadie apuesta nada. Todo es repetición. Todo es formalismo. Todo es teatro del malo. Pues si fuese teatro del bueno,
Pues digo, bueno, pues ha merecido la pena la función. Todo es un juego absurdo, como en las obras de Beckett. Hablamos del teatro del absurdo, pero quizás habría que hablar también de la iglesia del absurdo, ¿no? Tengo también escrito aquí, no es cuestión de que de la buena voluntad que tengamos, ¿no? Claro que tenemos buena voluntad, pero con la buena voluntad no basta en absoluto. Necesitamos hechos, necesitamos vida, vida de verdad. Y concluyo, porque queda una última posibilidad existencial, menos mal, porque si no estamos fastidiados, ¿no? O sea, si realmente son estas tres posibilidades. Fijaros que Pedro ya no se queda en el territorio oscuro, sino que por lo menos vislumbra un poco la luz, ¿no? Esa mirada le devuelve a lo... Bueno, pues la última posibilidad, que es María, evidentemente es la posibilidad de la luz. Y a mí esto que voy a contaros, en realidad todo esto que os he contado, bueno, es más o menos obvio, pero esto me encanta. Y me parece que es, no sé, extraordinario, ¿no? Y lo voy a formular a modo de pregunta. ¿Sabéis por qué María de Nazaret es a los cielos y la coronada y glorificada por toda la eternidad? ¿Por qué María es la asunta y la coronada por toda la eternidad? Porque María es la única en todo este episodio de la pasión de Jesús que no hace nada. No hace nada en absoluto. Es decir, María no escucha ningún gallo, no niega, no llora, no besa traición, no se suicida, no juzga, no pregunta qué es la verdad, no hace nada. Solo está. Es decir, ella es la contemplativa por excelencia. No cae en la tentación de hacer, no busca respuestas, permanece, se mantiene en el amor. Ese mantenerse sin huir y sin resolver, pero sosteniendo por dentro lo que pasa afuera, porque esta es la cuestión, o sea, no es que no haga nada, no hace nada fuera, lo hace todo dentro, ¿no? Pues eso es hacerlo todo dentro y nada fuera, es lo que le permite esperar. Como está unida de verdad a su hijo, no es un teatro, vive en primera persona su kénosis, como decíamos ayer en los oficios de la tarde, pero también su abundancia, ¿no? Su desidentificación de su papel de madre y su identificación desbordante y desbordada. Así que de estos 4 arquetipos ante el dolor, y creo que esto es importante recordarlo, Pilato, Judas, Pedro y María, de estos 4 arquetipos, ella es el único femenino. Los otros son hombres. Y a mí me parece que la cosa tiene bemoles. Es decir, hemos hecho una iglesia masculina y patriarcal, pero la única que está a la altura de las circunstancias es mujer y madre. Y tal vez por eso la iglesia esté en decadencia, porque se ha construido a expensas y a costa de la mujer y de la sexualidad. Y tengo aquí también escrito, esto no es un discurso feminista. Esto es un discurso simplemente objetivo. El 99% de las decisiones de la Iglesia Católica de hoy las seguimos tomando los varones. Esto no es feminismo, es objetividad pura y descarnada de la más desnuda objetividad. Y concluyo. ¿Qué hay que hacer? Que preguntaba Rafa, ¿qué hay que hacer con el dolor del mundo y con nuestro dolor? Hay que estar allí. Hay que mirarlo. Hay que sostenerse en medio de todo eso. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y para eso meditamos, para sostener el dolor del mundo y para atravesarlo.
Si nosotros, los contemplativos, no hacemos eso, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, los amigos del desierto, somos María de Nazaret. Hemos sido convocados para ser María de Nazaret. Eso es todo. Estar allí. Ser. Y concluyo. Si somos María, sucederá una cosa maravillosa de la que antes o después nos daremos cuenta. Y es que somos Cristo. Cruz, cruz, obra de Dios, tú que quitas penas y tristezas. Cruz, oh cruz, inmensa y bella cruz, cruz, obra de Dios, tú que quitas penas y tristezas. Cruz, oh cruz, inmensa y bella. Vamos a hacer ahora las tríadas. La pregunta que me gustaría que reflexionáramos, evidentemente, es con cuál de estas 4 posibilidades me siento más identificado y en qué sentido, ¿no? Y si queréis una segunda cuestión, cómo caminar hacia esta 4ª posibilidad de María, de la contemplación, que es a la que como amigos de éxito hemos sido llamados. Pues si os parece, os colocamos en grupos de 3. Antes de colocaros, no sé si Manuel quieres recordarnos un poco algunas de las leyes básicas de las tríadas de nuestra escucha. Sí, gracias. Bueno, las tríadas, su propia palabra dice, son 3 personas, grupos de 3. Ya sabéis el carácter trinitario de nuestro carisma, donde cada uno de nosotros trata de aportar lo que llamamos nuestra joya, nuestra opinión lo más auténtica posible, lo más surgida del corazón, lo más sincera posible, intentando no dar opinión intelectual, opinión mental, opinión psicológica, sino su sentir, el sentir verdadero al respecto de la pregunta que se propone, ¿no? Esto en cuanto a la persona que habla. Brevemente, compartir esta joya con las otras 2 personas. Y las otras 2 personas, acoger con el corazón también, acoger sin contestar, acoger sin responder, por supuesto, acoger sin juzgar, simplemente recoger y tratar de sentir, de empatizar, de comprender pues lo que la otra persona nos regala de verdad. Es un regalo que nos hacemos mutuamente los 3. No glosar, no dar explicaciones, simplemente esto. Esto hace un efecto en nosotros muy poderoso si lo hacemos así y tratamos de bajar de la cabeza al corazón, ¿vale? Son más o menos las normas básicas. Y luego, pues en cuanto al tiempo, pues ser breve y claro, no enrollarse, ¿no? Mucho. Pues nada, creo que nada más. Hola, voy a comentar algunos de las cosas que se han dicho en el canal de Zoom, en el chat del canal de Zoom. Ha habido como unas 400 personas conectadas, unas 200 a través de Zoom y 200 más a través de YouTube. Hay muchos agradecimientos por la contundencia de la charla de Pablo, también por la mejora del sonido que hemos tenido hoy, que ha sido también contundente. Sí. Algunos también deseos de que se hubiera transmitido también los oficios de la tarde.
Y luego, pues, muchas personas manifiestan lo que se ha manifestado aquí en las distintas triadas, ¿no? Que todos llevamos mucho de Pilatos, de Judas, de Pedro, pero que también tenemos un anhelo, ¿no?, de caminar hacia María. Bueno, pues nos vamos a preparar para finalizar con el rito de bendición. Nos ponemos todos de pie. Con una postura digna, erguida, tanto para meditar como para irradiar la luz, ¿no? Estamos presentes y colocamos nuestras manos enfrentadas. Para expresar nuestro deseo de peregrinar a nuestro centro. Y hoy, Viernes Santo, en el que nos hemos preguntado qué hacemos ante el dolor, pues vamos a traer a nuestras manos el dolor personal, el dolor del mundo y desde esa María que nos lleva al Cristo que nos habita, podremos atravesar y verdaderamente bendecirnos y bendecir al mundo. Terminamos en silencio.